probabilidad de presentarla, el género es, en términos generales, es más en mujeres que en hombres, aunque depende de la edad, puede ser similar tanto en hombres como en mujeres. La susceptibilidad para presentarlo, desequilibrio fisiológico, principalmente traumatismo, riesgo profesional, obesidad, algunas lesiones musculoesqueléticas. Bueno, cuando esto sucede, la mayoría de los pacientes están en una fase preclínica. Y aquí, si le tomáramos una radiografía, seguramente la encontrarían pues normal. Si este paciente tiene estas condiciones y no hacemos nada, entonces después va a empezar una fase clínica donde el paciente tiene dolor. Entonces, inicialmente es un dolor que va y viene, es una cuestión insidiosa, y si nosotros tomamos radiografías, pues a lo mejor en el 10% de los casos vamos a encontrar pacientes con disminución del espacio articular, pero es una disminución leve. Donde se puede ver mejor es en las resonancias magnéticas. Es súper raro que nosotros hagamos una resonancia magnética en esta etapa de la enfermedad, pero si el paciente sigue con manifestaciones clínicas sin hacer nada, ni modificar factores de riesgo, ni dar tratamiento, y esto puede pasar 8 a 10 años sin problema, o sea, un paciente puede estar con estos síntomas sin problema, entonces llega a un grado donde sí tiene lesión articular importante y donde probablemente ya no hay otra cosa que hacer más que un reemplazo articular, que esto es lo que hay que evitar a toda costa. Entonces, dicho de otra forma, justamente la osteoartritis primero pasa que tenemos factores predisponentes, es algo que vamos a estar repitiendo una y otra vez, porque los debemos tener bien identificados: edad, peso, herencia y también un proceso inflamatorio. La osteoartritis se ha considerado antes que solamente era debido a cambios mecánicos. Hoy por hoy se ha demostrado que los pacientes con osteoartritis tienen un proceso inflamatorio generalmente de bajo grado. Entonces, si esto sucede, pues el paciente en algunos casos no se da cuenta que están habiendo cambios articulares, que no solamente es en el cartílago, sino en toda la estructura de la articulación, y después empieza a tener dolor, después limitación funcional, y aquí cuando tiene limitación funcional en combinación con el dolor, es cuando van con el médico, se hace diagnóstico de osteoartritis, pero generalmente cuando esto sucede ya es muy tarde y es una enfermedad bien establecida con cambios radiográficos. Entonces, ¿cuál es la ruta que recorre un paciente con osteoartritis para llegar al tratamiento adecuado? Primero, es un paciente sintomático, donde inicialmente va a un primer nivel de atención. Esto sí estamos hablando de un nivel, de una atención institucionalizada, por decirlo de alguna manera, que es diferente si el paciente va con un médico privado. Actualmente hay unos pacientes que ya van directo con el reumatólogo, pero hay muchos pacientes que lo que tienen que hacer es recorrer un camino largo para llegar al especialista. Entonces, llegan con un médico, probablemente el médico no es el mismo que los ve en la segunda ocasión, probablemente le pide estudios, probablemente diga, no, es normal por la edad, que déjenme decirles que la osteoartritis no es normal, es prevalente, es posible, sin embargo, no es normal. Y entonces, probablemente aquí pueda perder mucho tiempo. Y estamos de acuerdo que no tiene que ver necesariamente con el hecho de que sean malos en las situaciones, de ninguna forma, sino que muchas veces el sistema no permite que sea esto más rápido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita en la pandemia? Nada menos, no me van a dejar mentir. Hay muchos lugares en donde la consulta se tuvo que parar porque todos los médicos se dedicaron a ver pacientes COVID, o para evitar aglomeraciones, las consultas se fueron retrasando. Entonces, si el paciente tiene suerte, va a pasar a un segundo nivel de atención, donde lo que se va a tratar es de controlar el dolor y probablemente mandar a rehabilitación. Si el paciente tiene una buena respuesta, si tiene consultas adecuadas, seguramente mejorará. En el caso de que no, la enfermedad va a seguir progresando y entonces seguramente va a llegar al ortopedista, quien es el que va a decidir probablemente cirugía. Y con esto, cambio en el estilo y la calidad de vida. Pero ¿cómo es que se puede hacer para que esto mejore? Pues bueno, idealmente el paciente sintomático tendría que llegar a un primer nivel de atención cuando se identifiquen de manera temprana los factores de riesgo. Entonces, probablemente cuando ustedes tienen un paciente con hipertensión, o con diabetes, o con obesidad, entonces ese es el momento oportuno para, a ver señora, tiene usted problemas de obesidad, tiene usted problema de mala alineación de las articulaciones, tiene usted problema de alguna actividad física que está provocando limitación o lesión en las articulaciones. Entonces, tratar de hacer una prevención en la medida de lo posible primaria, y en la medida de que si no se puede primaria, pues por lo menos secundaria. Y entonces, prevenir los factores de riesgo y modificar los factores de riesgo. Ya después de esto, bueno, apegarse a las guías y hacer una prescripción informada. Primero de la fase asintomática, donde se da recomendaciones de qué hacer para que esto no progrese,
Y después en la fase sintomática, pues dar tratamiento, al mismo tiempo enviarlos a fisioterapia. Entonces, si el paciente tiene progresión o ya llega con ustedes con una etapa un poquito más avanzada, bueno, pues entonces hay que derivarlo, que sea un progreso rápido, tratar de ver si es que tiene criterios quirúrgicos y pues tratar de alguna manera de evitar polifarmacia y también evitar comorbilidades o tratar las comorbilidades que de alguna manera también pueden promover en la degradación del cartílago y la lesión de las estructuras adyacentes a la articulación. Entonces, este es un esquema o un algoritmo con el que nosotros tenemos que basarnos para tratar a los pacientes. Inicialmente, la primera línea de tratamiento son las recomendaciones generales y se ha visto y se ha demostrado científicamente que los ISADOAs o los medicamentos de acción lenta pueden prevenir la presencia de la osteoartritis, particularmente en rodilla, esto se ha analizado. El paracetamol es un tratamiento que puede ser de utilidad, por supuesto, hay que ver cada contexto de cada paciente para evitar efectos secundarios. En el caso de que el paciente falle a esta primera línea de tratamiento, pues nos tenemos que ir a la segunda línea de tratamiento donde se tienen que dar AINES, hay que ver riesgo cardiovascular de los pacientes y en el caso de que toleren los medicamentos, pues habría que después disminuirlos a manera de evitar complicaciones en el futuro. Si el paciente no respondió a esta segunda línea de tratamiento, hay una tercera línea de tratamiento donde se deberán de dar opioides débiles como tramadol o neuromoduladores como puede ser duloxetina, que se ha visto que la duloxetina juega un papel muy importante en el tratamiento del dolor, principalmente de osteoartritis de rodilla. Y además porque habrá algunos pacientes que no toleren los AINES o que tengan contraindicado por riesgo cardiovascular o riesgo renal o riesgo gástrico. Entonces los opioides son un gran aliado. Hay que tener también en consideración las posibles complicaciones que puedan llegar a tener a nivel intestinal y evitar constipación por el uso de este tipo de fármacos. Y bueno, si el paciente no mejora con este tipo de analgésicos, pues entonces lo que se tendrá que dar es viscosuplementación, que esto también es de gran utilidad en algunas articulaciones específicas, principalmente rodilla, también se ha visto que en hombro. Utilizar ácido hialurónico también llega a ser de gran utilidad en los casos específicos. Eso generalmente ya se hace en segundo o tercer nivel de atención, pero para eso nosotros necesitamos que ustedes nos hagan el favor de enviarlos para poder considerar esta posibilidad de tratamiento y ofrecerles una mejor calidad de vida a los pacientes. En el caso de que ustedes hayan visto que no, pues ya les digo, enviar a un segundo nivel de atención y ahí se verá algunos otros tratamientos como que son más específicos o también algún tipo de tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces también eso es algo muy importante. Bueno, y también es muy importante controlar los factores de riesgo comunes de algunas enfermedades, principalmente como obesidad, hipertensión, diabetes, que estos pueden considerar o también condicionar daño a la estructura articular. Sabemos hoy por hoy que la obesidad es un estado proinflamatorio que ha condicionado mayor probabilidad de desgaste del cartílago y además no es raro que ustedes en la actualidad hayan escuchado que los pacientes obesos tienen más complicaciones con infección por coronavirus. Entonces, y esto es porque la obesidad es un estado proinflamatorio persistente. Y lo mismo sucede en la osteoartritis. Entonces, si a esto le agregamos el envejecimiento per se, sabemos que la osteoartritis es una enfermedad mucho más prevalente después de los 55 años, pues bueno, se ha acuñado un término que se denomina inflamañejarse, que es la combinación del deterioro por la edad y además el proceso inflamatorio. Y esto condiciona condroenvejecimiento, lo que va a detonar el proceso degenerativo del cartílago y les digo las estructuras adyacentes, porque cuando estamos hablando de osteoartritis, no solamente estamos hablando del daño del cartílago, sino de la cápsula articular, del hueso subcondral y secundariamente de los tejidos periarticulares como pueden ser tendones y músculos, dependiendo del sitio anatómico que estemos hablando. Entonces, por supuesto, habría que modificar estilos de vida que tienen que ver con ingesta de alcohol, tabaquismo, sedentarismo, dieta, y todo esto generaría menos probabilidad de presentar osteoartritis. De lo contrario, tener una dieta inadecuada, sobrepeso, ser sedentario, entonces a esto si le agregamos el envejecimiento, pues bueno, definitivamente los pacientes con predisposición genética terminarán en osteoartritis.
Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos que hacer a los pacientes? Pues bueno, además de dieta, ejercicio, vigilar si tienen factores de riesgo, controlar los factores de riesgo, el ejercicio es muy adecuado para los pacientes. Tenemos que sugerirles que, no sé, hagan caminata, probablemente que corran, que naden, que hagan bicicleta, que puede ser estática, yoga, tai chi, pero tienen que evitar los ejercicios de alto impacto. Entonces, si algún paciente, porque por supuesto que no los podemos encontrar, hacen ejercicios de alto impacto, pues hay que avisarles que esto puede ser un factor predisponente o un factor que tarde o temprano va a desencadenar en mayor deterioro de las articulaciones. Sin embargo, el ejercicio que hace que mejore la fuerza muscular, por supuesto que está indicado en todos los pacientes. Entonces, ya para terminar, el objetivo actual y muy importante del tratamiento de los pacientes reumáticos es, por supuesto, ofrecer una mejor calidad de vida. Estoy de acuerdo que la osteoartritis es una enfermedad que no se cura, pero no se vale que le digamos a los pacientes es normal por la edad. O sea, sí es cierto que conforme avanza la edad hay mayor probabilidad de presentar esta enfermedad, pero podemos ofrecerles una mejor calidad de vida. Podemos incidir en las etapas tempranas de la enfermedad para evitar complicaciones en el futuro, y para eso nosotros y para nosotros ustedes son muy importantes. Entonces, la osteoartritis es la enfermedad reumática más prevalente en el mundo. México no es la excepción, por supuesto. La consideración de los factores de riesgo de forma temprana es primordial, y ahí es donde tenemos que hacer un gran link entre ustedes y nosotros. El médico de primer contacto es el mejor aliado de los reumatólogos, y esto lo vamos a decir siempre. Por eso es que hoy por hoy estamos aquí con ustedes, varios reumatólogos, y la educación médica continua es de capital importancia. Es por eso es que agradezco su atención y agradezco la invitación a este foro. Muchas gracias. De edades mucho más tempranas. Yo creo que se refiere mucho a los estudios que yo mostraba sobre epidemiología de enfermedades reumatológicas en población indígena. Quizás voy a tomar yo esta pregunta y responderle. Puede ser que sí, ¿no? Hay mucha controversia si este tipo de enfermedades, específicamente de la artrosis en la población rural, es diferente que la población urbana. Y mi experiencia es, cuando nosotros asistíamos a estas comunidades, sí tienen más trabajo, pero tienen menos comorbilidad, es decir, son menos diabéticos, tienen menos sobrepeso, y entonces, por lo tanto, no es tan prevalente o los casos no son tan frecuentes. No sé qué opine el doctor Blanco con respecto a esta pregunta sobre prevalencia, si el factor mecánico en la población rural o la de más escasos recursos por mecanismos mecánicos sea un factor que contribuya a un mayor número de casos de osteoartrosis. Sí, eso clásicamente es uno de los factores que se asocian, ¿no?, con más prevalencia de artrosis, sobre todo en articulaciones de carga, rodilla, cadera, y también a nivel axial. En este caso, al ser estar centrado en población también indígena, otro aspecto que hay que tener en cuenta pues es el aspecto genético, ¿no? El background genético, que en la artrosis pues tiene un componente importante, ¿no? Hasta un 40% de la justificación o explicación de la artrosis en una población se puede justificar por background genético. Entonces, los dos elementos probablemente estén asociados. El doctor Miguel Ángel Guapa Segura hace una pregunta que dice que ¿qué tipo de fibrato y qué dosis se puede utilizar en los pacientes con diagnóstico de osteoartrosis? La historia de los fibratos es una propuesta que nosotros estamos ahora precisamente con un ensayo clínico intentando demostrar su eficacia en la práctica clínica, ¿no? Porque lo que muestro y los resultados que tenemos hasta ahora son resultados de estudios in vitro, más modelo animal, más después, bueno, un análisis retrospectivo en la cohorte del OAI, la cohorte americana, ¿no?, donde se ve que en este caso es el fenofibrato, que a dosis utilizadas la dosis que se utiliza rutinariamente para el tratamiento de dislipemia,
de 140 o 100 miligramos al día, es eficaz para controlar el dolor. En la corte del dolor, ahí viendo de forma retrospectiva, lo que se ve es que la población que utiliza fibratos pues tiene menos dolor medido por WOMAC, y en el modelo animal se ve que se reduce la destrucción articular, en el modelo animal de artrosis. Entonces ahora, en el ensayo clínico que estamos empezando este año, el objetivo es confirmar esos resultados, tanto a nivel de control de síntomas, de dolor, como a nivel de control de estructuras, que diremos por resonancia. A ver si tenemos suerte y somos capaces de confirmar. Hay otra pregunta que también es para usted, doctor Blanco, es la doctora María Reina Vázquez Ruiz, y pregunta: ¿los pacientes que sufren dislipidemia mal controlada tienen un incremento de dolor en la osteoartrosis? Y si pudiera usted ampliar cómo funcionan los fibratos en el manejo de la osteoartrosis. Sí, a ver, el fenofibrato, nosotros un mecanismo que nos ha llevado a utilizarlo es a través de ser un fármaco senolítico. Es decir, es uno de los fármacos que hemos encontrado en los modelos celulares in vitro que reduce las células senescentes, y concretamente los condrocitos senescentes. Entonces, bueno, es uno de los fármacos senolíticos, y por ahí es por donde tiene la justificación y explicación de control de estructura. Y es por donde, digamos, que hemos empezado nuestra línea de investigación. Y lo que hace es estimular un receptor, que es un receptor de una proteína que es el PPR gamma, que es uno de varias proteínas que influyen en el metabolismo lipídico celular. Y con esto, pues, bueno, los resultados son los que se están teniendo y son muy esperanzadores. Y después, si la gente con más dislipemia tiene más artrosis, por el efecto que va asociado a la dislipemia también a obesidad, y la obesidad pues va asociado generalmente también a más problemas mecánicos y más problemas metabólicos, ¿no? Que esta es la otra vertiente de la dislipemia, y también de la diabetes tipo 2, ¿no? Que es la que se está viendo ahora también asociada al proceso artrósico. Y esto lo que origina al final es un problema, por un lado, como también estamos mostrando, de un fenómeno equivalente a la aterosclerosis, que es lo que mostraba en la presentación, ¿no? Donde los tejidos de la articulación artrósica pues estarán más cargados de lípidos, de grasa, ¿no? Igual que cualquier otro órgano del cuerpo humano. Y eso ocasiona pues más fragilidad desde el punto de vista de resistencia biomecánica y mayor facilidad de destrucción de ese tejido. Gracias, doctor Blanco. Hay una pregunta para la doctora Sandra Carrillo, del doctor Luis Juan Uribe, y nos pregunta: ¿las espondiloartrosis pueden ser consideradas como una osteoartritis? Sí, por supuesto. De hecho, como ya mencionó el doctor Blanco hace un momento, alguna de las estructuras de carga importantes en el organismo es el esqueleto axial. Entonces, la columna no se salva de esta situación, y en gran medida, algunas veces dejamos pasar el diagnóstico temprano en esta estructura, porque muchas personas la consideran como más o menos normal, o algo que se explica por haber hecho alguna actividad o cargar algo, y entonces el diagnóstico no se hace de una manera tan temprana como en muchas de las otras articulaciones. Entonces, la artrosis de la columna es altamente prevalente, y de hecho, por lo menos en México,
Hay reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social que esto puede ser la tercera causa de discapacidad o incapacidad permanente en algunos sujetos, y la gran mayoría de la incapacidad por lumbalgia es debido a artrosis de columna. Entonces sí, desde luego la columna también se puede considerar, y de hecho hace artrosis, se considera una osteoartrosis. Una pregunta de la doctora Alicia Romero de Tlaxcala. Dice, en cuanto a infiltración articular de esteroides, quisiera saber la periodicidad, qué tipo de esteroide consideran adecuado, y en cuanto al hialuronato, cuándo y qué dosis. No sé si alguien pueda comentar sobre esta pregunta. Yo creo que esa es una pregunta que se adelanta al curso, porque la siguiente sesión se centra en el tratamiento de la artrosis. Y yo, bueno, la siguiente, el tercer día, que hablar de los ISA-2, pero hombre, a ver, el tema de la infiltración con corticoides es siempre un tema de mucha discusión, ¿no? y confusión, aunque yo creo que cada vez se va teniendo más claro, o van saliendo estudios que van centrando el uso de los corticoides a nivel intraarticular. Hay siempre la duda de su efecto perjudicial y dañino, ¿no? para la articulación, pero yo creo que hay ya resultados en los que esto realmente no es cierto, no es tan cierto como hasta ahora se había creído. Los estudios donde se ve que la infiltración con corticoides reduce o puede reducir el grosor del cartílago articular son estudios donde el corticoide, por ejemplo, se ha utilizado de forma pautada, ¿no? Independientemente de la sintomatología del paciente. Y ahí, pues, parece que reduce lo que es el volumen total del cartílago articular, y podría tener ese efecto. Pero en otros estudios donde realmente el corticoide en infiltración se utiliza para tratar la sintomatología, es decir, el momento en que el paciente tiene dolor, no se ha demostrado ese efecto perjudicial, ¿no? Con lo cual, el mensaje en este caso es: el corticoide se puede utilizar sin ningún problema porque es beneficioso para tratar la sintomatología del paciente, ¿no? Lo que no está indicado es utilizarlo como de forma preventiva, ¿no? Es decir, continua, para evitar que aparezcan nuevos brotes, ¿no? Y el número de infiltraciones, bueno, tampoco hay un número que se maneja, que es entre 2 y 3 infiltraciones al año, ¿no? Pero que ese número también es un número un poco ahí hipotético, experimental, que se ha propuesto, porque tampoco hay ningún estudio que demuestre que 2 o 3 es mejor que 6 o mejor que 1. Al final, lo que está claro es que puedes tratarlo si hay sintomatología, ¿no?, que justifique su uso, ¿no? Y después el uso del ácido hialurónico, pues también es un tema de discusión, ¿no?, en cuanto a la dosis y a la frecuencia. La tendencia ahora, o lo que se está viendo y se está demostrando, es que a mayor concentración de ácido hialurónico, pues mejor, ¿no?, que las concentraciones clásicas, por ejemplo, que vienen utilizando. Pero esto yo hablaré dentro de 3 sesiones. En la tercera sesión presentaré resultados de esto de forma más concreta. ¿Una pregunta, Cuadrado? Sí. Completando nada más la opinión del doctor Blanco,
Es importante nada más recalcar que los estudios que se han hecho para infiltración de glucocorticoides intraarticulares son muy escasos y los que han tenido una sistematización metodológica adecuada solo demuestran mejoría sintomática no más allá de 6 semanas. Ok, muchas gracias. La doctora Sandra nos pregunta el doctor Luis Juan Uribe, ¿es eficaz el uso de colágeno en el tratamiento de la artrosis? Bueno, justo mencionó hace un momento el doctor Blanco que se va a hablar un poquito más a profundidad de los ISADOAs y bueno, se tocará también el tema del colágeno. O sea, por supuesto que en la práctica diaria se utiliza, no todos los colágenos son iguales, pueden ser de utilidad. Las guías terapéuticas no necesariamente lo recomiendan, pero tampoco dicen que no se use, pero bueno, sí habría que tener cuidado con el tipo de formulación de ese tipo de sedados que se pudieran utilizar en los pacientes. Entonces, digo, hay algunos ensayos clínicos donde se han utilizado y bueno, sería importante revisar el caso de cada paciente, pero bueno, ya se hablará más adelante acerca de esto. Sí se pueden utilizar, pero las guías terapéuticas no lo recomiendan como una primera opción de CISADO. El doctor Manuel de Jesús Morán Castillo hace una pregunta interesante para el doctor Blanco. Si puede usted ampliar la relación de la aterosclerosis, si evoluciona a microinfartos articulares y qué medidas de intervención podemos aproximar para ayudar a los pacientes o a los enfermos. A ver, el mecanismo de acción, en este caso, o la asociación de la aterosclerosis con la artrosis, no es vía a producir isquemia tisular en la articulación, sobre todo a nivel de cartílago, porque lógicamente el cartílago es avascular, ¿no? Entonces no va a producir ese efecto igual que en el corazón o en el sistema nervioso central. Sí lo que produce es un acúmulo de grasa, de gotas de lípidos a nivel celular, en la célula. Y eso hace que la célula sea menos competente y que pues se acaba destruyendo, se acaba muriendo la célula. Entonces al final el tejido también se acaba destruyendo, ¿no? con más facilidad. Y el mecanismo es una de las cosas que mencioné. Es verdad que puse solamente una diapositiva porque de eso tengo pensado hablar cuando hablo del mecanismo de acción del ácido hialurónico, que es un nuevo concepto que es lo que se llama flexibilidad metabólica, ¿no? ¿Qué significa esto de flexibilidad metabólica? A ver, el cartílago y los condrocitos, en este caso, es un tejido glicolítico, donde su fuente de energía principal para conseguir ATP es la glucosa y a través de la glicólisis. Y entonces, una vez que falla la glicólisis, lo que hacen los tejidos, si hay alguna alteración, es buscar otra fuente alternativa. Y esta fuente alternativa normalmente pues son las grasas, los ácidos grasos. ¿Qué pasa en el condrocito? Pues el condrocito artrósico tiene una mala capacidad, y esto es lo que se llama flexibilidad metabólica, es decir, poder cambiar de una fuente de energía a otra, ¿no? En función de las necesidades. Y en el cartílago esta flexibilidad metabólica no es buena, sobre todo el condrocito artrósico no maneja bien esta fuente lipídica de ácidos grasos, y lo que hace es acumularlos y empacharse, por decirlo así, de esos ácidos grasos, que al final tienen un efecto que se dice lipotóxico, ¿no? Es decir, que produce toxicidad celular y acaba destruyendo el tejido, y desde el punto de vista biomecánico pues es nefasto para la articulación. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta de Enrique Pausar Silva y dice: la utilidad de los insaponificables de soya en gonartrosis. No sé, imagino que es una pregunta que tiene que ver con los temas que se van a tratar posteriormente.
Sí, es decir, está en la misma línea, son de los tratamientos pues que como se comentaba previamente, que se utilizan y en muchos países se utilizan para tratar la artrosis, pero que en las guías pues siempre están en posiciones más delicadas, ¿no? Y esto quizás el próximo día podemos hablar un poco de cómo se hacen las guías, porque eso yo creo que es importante que la gente entienda cómo se hacen las guías de recomendaciones, de tratamientos para entenderlo. Porque a veces no hay mucha relación entre la guía, lo que dice la guía, y lo que se hace en la práctica clínica, sobre todo con algunos fármacos. Doctor Jorge González Fuentes manda felicitaciones por las ponencias y hace una pregunta con respecto al ejercicio, que si después de los 60 años, si hacer un ejercicio de impacto es recomendable. Correr con buenos tenis en tierra o en pasto o ciclismo para llegar a una vejez más independiente. ¿Alguien quiere hacer algún comentario con respecto a eso? Sí, adelante, doctora Carrillo, adelante. Bueno, igual después, sí, por supuesto, al hablar de la importancia que tienen los médicos de primer contacto con el tratamiento de la artrosis, bueno, una de las cosas importantes es las recomendaciones que le pueden dar para prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, una de esas es, por supuesto, conservar la calidad del músculo. Y la calidad del músculo se tiene que preservar desde etapas más tempranas de la vida. O sea, si lo hace después de los 60 años, está increíble, muy bien. Sin embargo, esto tendría que procurarse desde antes. La realidad es que sí, correr es una opción y de preferencia sí que sea una superficie blanda. Entonces, y sí, con unos buenos tenis. Pero la situación está en que si un paciente un sujeto no está acostumbrado a realizar ejercicio, tendría que empezar gradualmente para evitar lesiones, porque también las lesiones pueden promover la artrosis, ¿no? Entonces, es bueno, sí, pero bueno, habría que individualizar cada uno de los casos, pero invariablemente el hecho de tener una buena calidad de músculo ayudaría a evitar la progresión de la artrosis. Ok. Doctor Enrique Pausa Silva dice, la asociación de colágeno más ácido hialurónico serían útiles en la patología articular. Yo creo que voy a tomar la respuesta, doctor. Yo creo que esto es meramente especulativo. Realmente no hay algún ensayo clínico que haya demostrado la combinación de ambos. Como se ha venido platicando en el panel, hay algunos estudios en los insaponificables, en el colágeno, etcétera, que han demostrado beneficios realmente a corto plazo. No se ha demostrado ningún efecto modulador de la enfermedad, por supuesto, ni inhibitorio de la progresión. Entonces, si los estudios son escuetos y algunos carentes de una metodología adecuada en individual, pues más complejo aún la publicación de estudios que hablen de la combinación de ellos. Entonces, creo que sería tendencioso hablar al momento al respecto de la combinación de ambos. Ok. Hay una pregunta de la doctora Lourdes Josefina Romano Pacheco, que nos pregunta, ¿qué medicamento es senoítico? No sé si esto tenga que ver con los mecanismos que hablaba el doctor Blanco. Sí, los senolíticos es un grupo de fármacos nuevo que está desarrollándose en estos momentos, ¿no? Y es el concepto de que las células senescentes que aparecen durante el envejecimiento pues son células tóxicas, son células que producen mediadores proinflamatorios y que no son beneficiosos para los tejidos, ¿no? Y para el organismo. Y es más, una célula senescente es capaz de contagiar, por decirlo también así, y de contaminar a sus células de alrededor y convertirlas en senescentes también. Entonces, ese tejido al final pues, se acaba deteriorando. El senolítico es un tratamiento que lo que hace es lisar estas células senescentes, de forma que la eliminación de células tóxicas pues hace que el tejido se mantenga con mejor calidad de vida.
Entonces, hay diferentes mecanismos de acción senolítica en función de los pathways que actualmente se saben que influyen en la senólisis. Y uno de ellos pues, es esta inhibición de las proteínas PPR gamma o PPR alfa, ¿no? Que son varias proteínas de ese tipo. Después hay inhibidores también de P53, bueno, de otras proteínas que participan en este proceso. Carlos, estamos a punto de terminar. Quisiera pedirles un comentario de 1 minuto cada uno de ustedes sobre algunos comentarios finales para cerrar ya nuestra sesión de preguntas y respuestas. Doctora Sandra. Bueno, antes que nada agradecer por supuesto la invitación y a usted, doctor Conrado, por el coordinar el evento. Y bueno, particularmente importante el actuar de los médicos de primer contacto, identificando factores de riesgo. Son ustedes nuestra punta de lanza para poder realizar eso. Entonces, tomarlos en consideración y buscarlos propositivamente. Muchas gracias. Gracias. Doctor Rafael García. Me uno al agradecimiento y a la felicitación de todos los colegas en el panel. Y bueno, pues como les mostré en la charla de la fenotipificación en osteoartritis, es un reto metodológico sistematizar esta información. Todavía hay mucho debate al respecto y cómo se tiene que hacer. Lo que sabemos claramente es que es una necesidad imperiosa el tener una clasificación fenotípica y endotípica de los pacientes para poder tener los mejores desenlaces. Y creo que independientemente de que carezcamos todavía de esta fenotipificación específica, considerando que hay mucha imbricación de los diferentes biotipos, lo importante es identificar los factores de riesgo en oportunidad de nuestros pacientes, verificar claramente las comorbilidades que pueden agravarlo y posteriormente tener muy claro el perfilamiento de tratamiento, sobre todo desde el punto de vista sintomático. Todavía está muy lejos el poder lograr una inhibición estructural que realmente genere una modificación del desarrollo de la enfermedad, a diferencia de otras enfermedades reumatológicas. Estamos en pañales en este aspecto en osteoartritis, hay muchos esfuerzos, pero bueno, el mensaje sería una tipificación de factores de riesgo y de comorbilidades. Eso nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Doctor Blanco, un comentario final en el minuto que nos queda de tiempo. Quiero también agradecer la invitación a este curso y ha sido un placer compartir con todos ustedes y con vosotros estos minutos. Y el mensaje, pues sí, va en la misma línea, y es, intenté acabar con esa diapositiva, es decir, hay que empezar a pensar en la artrosis como un conjunto de enfermedades diferentes, con factores de riesgo diferentes y con mecanismos y patógenos diferentes, que lógicamente lleva asociado pues, a tratamientos diferentes, ¿no? Hay que pasar del concepto de... Yo lo equipararía al cáncer hace 50 años, ¿no? El cáncer hace 50 años, pues todo se trataba igual, todo era cáncer y se trataba con quimioterapia y ya está. Y la quimioterapia, pues, tanto servía para tratar cáncer de mama como de pulmón, como gástrico, y ahora, pues claramente es diferente, ¿no? Y en la artrosis, pues pasa igual. Yo creo que dentro de unos años, esperemos que no sean 50, pues trataremos las artrosis de diferente forma porque serán diferentes tipos y fenotipos de artrosis. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes, doctora Sandra, doctor Rafael, doctor Blanco, su amabilidad, su tiempo, pero sobre todo sus enseñanzas. A todos los que estuvieron en el curso, les agradecemos su asistencia y los invitamos